Desde el Centro Pedagógico de Desarrollo de las Inteligencias Múltiples, tengo el agrado de presentar la guía didáctica metodológica del área de física, correspondiente a los cursos de tercero a cuarto de educación secundaria comunitaria productiva. Mi nombre es María Rosario Carrasco Pazzi. El tema que vamos a ver en esta ocasión se titula Acústica y su objetivo holístico es el siguiente. Identificamos la producción, transmisión y recepción de los sonidos aplicando el método mixto, asumiendo medidas de prevención con relación al ser humano. De este modo contribuimos a los cuidados que debe tener con relación a su comunidad. Una melodía como la que están escuchando, una conversación entre amigos, una explosión, el susurro del viento entre los árboles. Todos estos fenómenos son sonidos. Pero yo les pregunto ahora, ¿qué son los sonidos? ¿Cómo se producen? ¿Es lo mismo el sonido que el ruido? ¿Cómo se propagan? Para responder a todas estas interrogantes, veamos el siguiente tema. Nuestros antepasados ya conocían los instrumentos musicales y principalmente ya se daban cuenta que los sonidos provenían de esos instrumentos. Así utilizaron ya la flauta o quena, los silbatos, los pututus, ocarinas, cascabeles, tambor de piel de llama, la flauta de pan o siringa. Y bueno, ellos sabían que de todos estos instrumentos se originaban los sonidos, ya sea golpeando, pulsando o soplando. ¿Qué es la acústica? ¿Y qué estudia? La acústica es una rama o capítulo de la física. Es interdisciplinaria y está encargada de estudiar la producción, transmisión, recepción o audición de los sonidos. ¿Y qué son los sonidos? Son ondas esferoidales que se propagan a través de la materia en los estados de agregación gaseoso, líquido o sólido. Estas ondas se propagan semejante a cuando lanzamos una piedra al agua. Vemos cómo van creciendo las ondas esferoidales en todo sentido. De esa misma forma se propagan las ondas, ya sea en los líquidos, sólidos o gases. Veamos un poco de historia y cómo fue evolucionando el capítulo de la física denominado acústica. Principalmente la era acústica se desarrolla entre los años 1877 a 1925 y es denominada también etapa o era mecánica. Van surgiendo los siguientes inventos: el fonoautógrafo, el fonógrafo y el teléfono.
En la era eléctrica, que se desarrolla desde 1925 a 1945, las películas ya van incluyendo sonidos, porque hasta ese momento eran mudas. Los platos giratorios denominados tocadiscos. Al mismo tiempo, también van acompañados de los discos de vinilo, con grabaciones en ambas caras. También surge el grabador de alambre. En la era magnética, que se extiende desde 1945 a 1975, surge el magnetófono. También el cassette, la radio, los primeros televisores. En la era digital, que se extiende desde 1975 hasta la actualidad, es una época de gran avance tecnológico en cuanto se refiere a grandes inventos como los discos compactos, los formatos MP3, el iPod, el PlayStation y también muchos otros inventos de esa época. ¿Cómo se produce la transmisión de las ondas sonoras en el oído? Las ondas sonoras en primera instancia se concentran en el pabellón de la oreja. Desde allí se dirigen al conducto auditivo externo y hacen vibrar la membrana timpánica. Al mismo tiempo vibran los huesecillos del oído, que son el martillo, yunque, lenticular y estribo, que se encuentran en el oído medio. Desde ahí ingresan por la ventana oval al oído interno y del caracol se dirigen al nervio auditivo dentro del oído interno. A través del nervio auditivo se dirigen al procesamiento auditivo central que se encuentra en el cerebro. El cerebro analiza y traduce estos impulsos en sonido. ¿En qué consiste la velocidad del sonido? Vamos a ver en los tres agregados de la materia: sólidos, líquidos y gases. En los sólidos es de 3.570 metros por segundo. Y esta velocidad, que es mucho mayor, es porque los sonidos vibran en las moléculas. Y la transmisión de los sonidos es mucho mejor en los sólidos. En los líquidos es de 1.500 metros por segundo en el agua salada y en el agua dulce es de 1.435 metros por segundo. Las moléculas se encuentran más separadas y por eso también es menor la velocidad de transmisión de los sonidos. En cambio, en el aire es mucho menor que en el agua. La velocidad a 20 grados centígrados de temperatura es de 343 metros por segundo. Y esto se debe a que las moléculas están mucho más separadas. Y ese es el motivo para que la velocidad de las ondas sea mucho menor. Y aquí podemos observar los dos fenómenos de reflexión. Tenemos el eco, que es la repetición de sonidos o palabras. Esto ocurre cuando el emisor grita en montañas o cavernas
y los sonidos chocan contra un obstáculo y retornan nuevamente al emisor. A este fenómeno se llama eco. Además, el obstáculo tiene que estar a más de 17 metros de distancia para que se produzca el eco. En cambio, la resonancia se produce por la vibración de cuerpos elásticos. Por ejemplo, esto sucede en los salones de fiesta o en una guitarra en su caja de resonancia. Es requisito que principalmente sea a menos de 17 metros de distancia para que se produzca este efecto. Las ondas y su aplicación en la tecnología actual. Principalmente han tenido un gran impacto en la música, en la producción de sonidos y creación de diferentes instrumentos musicales. Asimismo, en la electroacústica, que se trata principalmente del sonido en los estudios de grabación, en donde se les realiza un tratamiento electrónico y así podemos escuchar música de mejor calidad y fidelidad. ¿De qué manera se aplican las ondas electromagnéticas en las telecomunicaciones? Principalmente se incluyen mediante las ondas de radio, de televisión, de telefonía e internet. Estas ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos que nacen en las torres de emisión, llegando de esta manera hasta nuestros hogares, a las radios, televisores, teléfonos, principalmente de uso doméstico, aunque actualmente también llegan por fibra óptica. Pasamos a ver el sector de orientaciones metodológicas y en primera instancia vamos a tomar en cuenta en este sector los experimentos. Por ejemplo, aquí tú tienes que buscar un experimento que desees realizar y te doy un ejemplo. Aquí tenemos la vibración de sonidos en copas de cristal. En este caso, los materiales que tú necesitas son 2 copas de cristal, 2 fósforos o palitos. Y el procedimiento es el siguiente. Pon las 2 copas de cristal juntas, pero sin que se toquen. Y sobre una de ellas coloca 2 fósforos. Veamos en este video el experimento que vamos a realizar en esta oportunidad. Mojamos uno de nuestros dedos con agua y frotamos repetidamente el borde de la otra copa. Cuando frotamos el borde de la copa, logramos que ésta vibre en una alta frecuencia. La copa transmite dicho movimiento de alta frecuencia al aire y justamente por este medio llega a nuestros oídos. Nótese que la pajilla empieza a moverse. Realizamos un proceso similar con 2 tiras de espagueti. Así como esos cambios de frecuencia hacen vibrar nuestro tímpano, también hacen vibrar la copa. Esta vibración inducida hace que el coeficiente de rozamiento entre la pasta y la copa pase de ser estático a dinámico. Eso, sumado a los movimientos imperceptibles de la copa, da como resultado que las tiras de pasta comiencen a moverse. Dentro de las orientaciones metodológicas, también tenemos este sector en donde
se te sugiere que realices un ensayo. Y puede ser con elementos de la coyuntura actual, es decir, la cuarentena. El título puede estar referido a la siguiente propuesta: la acústica en el planeta en tiempos de cuarentena. Y como bien sabemos que todo ensayo debe partir de una pregunta, también tengo aquí otra propuesta. ¿De qué manera afecta la cuarentena en la acústica del planeta? Puedes tomar cualquiera de estos elementos para la realización de tu trabajo. Los animales, de qué manera están comportándose en estos días, el agua, los seres humanos creando música en las redes sociales, o finalmente la descontaminación acústica. Son elementos que si deseas los puedes utilizar, o bien puedes proponer otros, pero relacionados al tema. Dentro de las orientaciones metodológicas también se te sugiere realizar una investigación, pero referido al tema. Y después que lo investigues, puedes disertarlo en tu curso y compartir la noticia con tus compañeros. Por ejemplo, en este artículo te hablo sobre el hidrófono, que principalmente es un aparato que detecta el ruido de motores de barcos y actualmente está siendo empleado en el Brasil en los parques de reserva. ¿Y para qué está siendo utilizado allí? Para detectar los barcos que van a pescar en la noche, peces que están en peligro de extinción. Entonces vemos que este es un aparato novedoso, no muy conocido, y que te puede servir muy bien para un tema de investigación. Y bueno, si te gusta actuar, puedes participar en un teatro. Y si te gusta dibujar, puedes realizar cartillas en cómic, exposiciones audiovisuales y carteles. Y todo esto lo pueden utilizar con tu equipo en una campaña. Puede ser contra el ruido en la comunidad y principalmente para contribuir a una mejor calidad de vida. Todas estas acciones que hagas pueden estar encaminadas a una concienciación ciudadana, principalmente para la descontaminación acústica. Puedes realizar en este sector unas fichas con adivinanzas y divertirte adivinando con tus compañeros. Y bueno, si tienes el corazón de poeta, puedes elaborar tus propios versos, tus propias poesías, en base o relacionado con el tema. A ti te sobra creatividad para crear tus propios juegos y divertirte con tus compañeros. Dentro del sector de productos o resultados, también puedes construir tus propios instrumentos musicales a partir de material de reciclaje. Ahí tienes de botellitas, unas matracas, un tamborcito,
Puedes realizar una zampoña a partir de marcadores que ya no te sirvan, y pues de botellas también puedes hacer tu propio instrumento musical, convertirte en un genio creando tus propios instrumentos. No te olvides que la creatividad ha sido la madre de todas las invenciones. Finalmente, quiero agradecerte por tu atención y te invito a visitar mis páginas en donde puedes encontrar más información. Ahí tienes isu.com, en donde puedes encontrar mis libros, mi blog Conciencia de la Vida, o bien en YouTube con el nombre de Carlos Contreras Carrasco. En Internet también tienes abundante bibliografía sobre el tema de acústica.